Vamos a... Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que ustedes se han tomado el tiempo para sentarse, acomodarse y tener listo ahí su Biblia, tener listo su... Algunos toman notas, ¿verdad? Pero lo más importante es que entendamos lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya llegamos al capítulo 8. En esta noche vamos a estudiar el capítulo 8 y vamos a ver algo maravilloso acerca de lo que es Jesús. Porque Juan, el propósito de Juan es mostrar que Jesús es la luz del mundo. Y cuando él muestra esto, pues él quiere que todo lo que él hace, todo lo que él enseña, todo lo que él pone en práctica, es luz, es conocimiento, es la manera correcta de practicar el amor, de cómo es que Dios mira con compasión al ser humano. Y cuando el ser humano no tiene compasión, no tiene perdón, trata de manera legal o legalísticamente al prójimo, ¿verdad? A través de lo que dice la letra de las leyes, pues a veces queremos ser jueces y juzgar a la gente con la ley de Dios y a veces tomamos un lugar que no nos corresponde porque a veces no tenemos la calidad moral para juzgar y condenar. Bueno, nadie la tiene prácticamente, ningún ser humano. Y nosotros pues tenemos que aprender que el único que tiene el derecho de juzgar y condenar es Dios. Pero aún así que Él tiene ese derecho de juzgar y condenar al pecado. Él tiene misericordia y tiene gracia para el pecador, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús vino a enseñar y Juan en su evangelio quiere mostrar. Esa es la buena noticia, que todo pecador tiene un Dios que quiere ayudarle, más que condenarle, quiere ayudarle. Y Jesucristo es un abogado que Dios nos ha provisto para que nos ayude en esa regeneración que necesitamos. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y la parte primera del capítulo 8 en realidad, en algunos manuscritos antiguos no se encuentra esta parte, ¿verdad? Se cree que más era como un comentario que se había traído por tradición, ¿verdad? Cuando digo por tradición, quiere decir que tal vez el apóstol Juan lo predicaba cuando él estaba enseñando a las iglesias la palabra de Dios. Y cuando hizo su libro, su evangelio, quizás no lo incluyó ahí, pero tal vez se conoció como algo que él predicaba, que él lo vivió y lo supo. Y entonces era como un comentario que habían puesto ahí de algo que también sucedió en el ministerio de Jesús y que Juan fue testigo de aquello. Sin embargo, cuando él hizo el libro, como que no lo puso, pero luego se quedó como una referencia para explicar esto que pasó. Y en realidad esta parte del Evangelio de Juan, esta del versículo 1 al versículo 11, y aunque no está en algunos manuscritos antiguos, pues se cree que es parte también de la palabra de Dios porque enseña cosas que Jesús enseñaba y practicaba. Y este suceso, este episodio, es un episodio bastante sobresaliente en el Evangelio de Juan, porque ahí es donde Jesús muestra bastante o deja ver en una forma bastante eh, grande, ¿verdad? La gracia de Dios, ¿verdad? Jesús nos viene a mostrar la luz de Dios, que es la gracia, ¿verdad? Cómo Él tiene un corazón de gracia para el hombre, para el pecador, que aunque Dios sabe que el hombre es pecador, el ser humano es pecador, Dios entiende su condición y en vez de destruirlo, quiere ayudarlo, quiere darle la oportunidad de que él pueda enmendar su camino, desde luego con la ayuda de Dios. Entonces, este capítulo deja mucha luz, porque en otras partes de la Biblia se enseña también
acerca de la ley de Cristo, ¿verdad? Que es la ley del amor, la ley de la restitución, la ley de poder perdonar, de poder arreglar las cosas sin llegar al castigo, ¿verdad? A veces es necesario el castigo, pero es como lo último que Dios quiere hacer, cuando en realidad lo que Dios quiere es que el hombre cambie su manera de ser, su manera de pensar, con la ayuda de Dios mismo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver esa parte, vamos a ver cómo capítulo 8 de Juan, acuérdense que la última clase que tuvimos terminamos en el capítulo 7 de Juan, cuando los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se pusieron de acuerdo para mandar apresar a Jesús, arrestarlo y ponerlo en la cárcel y hacerle un juicio, ¿verdad? Supuestamente porque estaba enseñando cosas que iban en contra de lo que ellos enseñaban, de lo que ellos practicaban y creían. Entonces, cuando mandó estos fariseos y sacerdotes, mandaron a los policías o a los guardias a arrestar a Jesús, ellos regresaron sin Jesús, ¿verdad? Y les dijeron que por qué no lo habían traído. Y en el versículo 46, estos alguaciles, estos policías, por decirlo de alguna manera, dijeron, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Declararon los guardias, dice, en el capítulo 7, 46, dando a entender de que las palabras de Jesús eran palabras llenas del poder de Dios, ¿verdad? En el sentido que eran palabras de justicia, de verdad. Entonces Jesús siempre hablaba con la verdad y él les explicaba y les hacía ver lo que era correcto, lo que no era, lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Entonces estos hombres quedaron impactados con las enseñanzas de Jesús y esta posiblemente, el capítulo 8 posiblemente es una de las cosas que ellos vieron y escucharon, ¿verdad? Y quedaron, tal vez, estaban ahí cuando sucedió esto, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos de que todo lo que Jesús dice tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Está representando a Dios y está representando al ser humano aquí en la tierra, ¿verdad? Porque Él es Dios y hombre a la vez. Por un lado, representa a, a Dios para los hombres y representa al hombre ante Dios, ¿verdad? Así que estamos viendo cómo el Jesús, todo lo que hace, pues viene a traer luz, viene a traer conocimiento, viene a mostrar lo que es correcto y lo que no es correcto. Y siempre que se enfrenta a los líderes religiosos, pues los líderes religiosos quedan mal parados, ¿verdad? Quedan en evidencia de que ellos aparentemente saben la palabra de Dios, pero no la entienden bien. Y Jesús les hace ver que están siempre en un error. Y eso es precisamente lo que Juan está tratando de mostrar en su evangelio. Jesús es la luz. Todo lo que él hace es perfecto, es correcto, ¿verdad? Porque es Dios. Él no tiene malicia, ni maldad, ni pecado. Al contrario, él viene a mostrar cómo es el carácter de Dios. Mientras que los fariseos pues se dejaban guiar por la ley, por los mandamientos escritos. Entonces ellos se guiaban mucho por la letra y no tanto por el espíritu de la letra. El espíritu de la letra es la intención, ¿verdad? La intención. Entonces, y Jesús se movía más por la intención del, de la, del carácter de Dios que por lo que estaba escrito. Aunque sí, es importante lo que está escrito, pero si uno no entiende el carácter el espíritu del mandamiento, por qué se dijo y para qué se dijo, entonces no, nomás lo está haciendo como mecánicamente y no está entendiendo el por qué, ¿verdad? Y eso es lo que tenían esta gente, ¿verdad? Se guiaba más por todo lo que hacían exteriormente y no se daban cuenta del valor que tenía el ser humano, ¿verdad? Y que necesitaba la misericordia de Dios, porque el ser humano, pues,
es pecador por naturaleza y necesita ayuda, ¿verdad? Y Jesús es lo que vino a enseñarles. En el capítulo 8, ¿verdad? Bueno, después que estas personas fueron a arrestar a Jesús y no lo arrestaron, regresaron con las manos vacías. Los fariseos los regañaron, ¿verdad? Porque no habían traído a Jesús arrestado. Entonces, uno de los fariseos llamado Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús, en el capítulo 3 podemos ver la historia, ah, pues él trató de decir de que por qué querían arrestar a Jesús, y la ley decía que había que darle oportunidad a la gente de que primero escucharlo y luego ver si lo que está haciendo es malo o no, pero primero había que interrogarlo, en fin, hacerle un examen prácticamente, a ver si realmente es una persona que estaba haciendo las cosas mal o la estaba haciendo bien, en fin. Y entonces los fariseos se fueron en contra de Nicodemo y le dijeron que no, que este hombre era, era una persona que estaba endemoniada, que estaba que no estaba enseñando bien la palabra de Dios. Y, en fin, el caso es que no podían reconocer a Jesús precisamente porque estaban en tinieblas. No podían entender su palabra porque estaban en tinieblas. O sea, su mente estaba oscura en el sentido de que estaba como bloqueada por todo lo que habían aprendido y la cultura, la religión, todo eso no los dejaba razonar espiritualmente, ¿verdad? Sí podían razonar en muchas cosas, pero espiritualmente no podían entender el plan de Dios, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Y eso mucha gente hasta el día de hoy va a las iglesias, escucha la palabra de Dios, pero no la entiende, no la pueden discernir ni aplicar a su vida, ¿verdad? Y ese es lo mismo, ¿verdad? Hay personas que van a las iglesias y todavía viven en tinieblas. ¿Por qué? Porque aunque oyen la palabra, no la entienden y mucho menos la practican, ¿verdad? Entonces nada más van y la escuchan, pero la analizan humanamente, y cuando uno analiza la palabra de Dios humanamente, pues no le encuentra sentido, ¿verdad? Entonces empieza a juzgar a Dios en vez de que, le ayude, pues se confunde y empieza a calificar a Dios y empieza a juzgar a Dios. Y es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Empezaron a murmurar en contra de Jesús y lo criticaban, lo querían, le decían que estaba endemoniado, en fin, en una total ignorancia, ¿verdad? Y es lo que estamos estudiando. Entonces, en el capítulo 8 vamos a ver un episodio que muchos lo consideran el episodio más dramático, más dramático del Evangelio, ¿verdad? Porque es la historia de una mujer que es sorprendida en adulterio y la llevan delante de Jesús, y estas personas que la habían encontrado en adulterio ya estaban dispuestos a apedrearla según la ley, ¿verdad? Y la llevan a Jesús para ver qué decía Jesús. Si Jesús estaba a favor de la ley de Moisés, que es castigar el pecado, habían pecados que merecían la pena de muerte, otros no, ¿verdad? Pero uno de los pecados que merecía la pena de muerte era el adulterio. Y Dios lo puso así para que la gente tuviera miedo de pecar, ¿verdad? O que supiera de que si pecaba, las consecuencias eran fuertes, ¿verdad? Era bastante, las ofensas, algunos pecados eran muy ofensivos para Dios y para la sociedad y para el pueblo, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que poner ciertas normas muy fuertes para que la gente se contuviera y lo pensara dos veces antes de pecar, ¿verdad? Esos pecados fuertes. Pero podemos ver que la naturaleza humana, pues, a pesar de que había esta ley de muerte, ¿verdad? De castigo de muerte, pena de muerte contra algunos pecados, la gente todavía lo seguía haciendo, ¿verdad? O sea que
dando a entender que el poder del pecado es muy fuerte, ¿verdad? El poder de la naturaleza humana que le atrae el pecado es algo tan fuerte que a veces no le importa que vaya a morir, ¿verdad? Y eso es lo que realmente está tratando de dejar en evidencia. ah, la ley lo que trata de dejar en evidencia es que el ser humano tiene un problema muy fuerte, ¿verdad? Que es el pecado. Y nada lo va a poder librar del pecado a menos que Jesús y el poder de Dios lo puedan ayudar para ser libre, ¿verdad? De aquello. Y es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y Juan va a mostrarlo en este capítulo 8. A ver si nos alcanza el tiempo para llegar ahí. Si no, la próxima semana lo seguimos. Pero el capítulo, ya vimos que el capítulo 8 lo precede los últimos versículos del capítulo 7, donde dice que nadie nunca había hablado como este hombre, como Jesús, ¿verdad? Entonces, y lo regañaron y les dijeron que habían sido engañados, ¿verdad? Que se dejaron engañar, pero en realidad, cuando uno entiende la palabra de Dios, al contrario, la palabra de Dios nos ayuda a descubrir que no conocíamos la verdad o no conocíamos el engaño, ¿verdad? Y entonces nos abren los ojos, ¿verdad? La palabra de Dios nos abre los ojos para ver ah, qué tan equivocados estábamos o qué mal estamos viviendo. Y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Y es el punto, ¿verdad? Que Jesús es el que abre los ojos, es la luz para que nosotros podamos ver tanto lo bueno como lo malo, tanto lo bueno que Dios trae como lo malo que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Entonces aquí en el capítulo 8, dice el capítulo 8, versículo 1, vamos a leer del 1 al 11, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos está enfrente de la ciudad de Jerusalén. También se le conoce como el monte del Getsemaní. Es ahí donde Jesús pasó la última noche cuando lo atraparon los soldados antes de crucificarlo. En ese monte, ¿verdad? Era un cerro que le llamaban el monte de los olivos porque estaba lleno de árboles de oliva, ¿verdad? De oliva, o sea, de aceitunas, ¿verdad? Como las conocemos en español. Y dice el versículo 2, al amanecer, es muy importante, cada cosa que pone aquí Juan, hermano, un sentido que si no, nosotros no captamos el mensaje que él está tratando de decir, este, no lo vamos no lo vamos a entender. Cuando dice al amanecer, el amanecer es cuando sale el sol, ¿verdad? Cuando empieza la luz, eso quiere decir. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, ¿verdad? En otras palabras, que la luz, que es Jesús, así como la luz sale del sol en la mañana, Jesús sale en ese día y va al templo, porque en el templo él va a enseñar, ¿no? Pero si uno no nada más lo lee así, pues, sí, amaneció y salió el sol, ¿no? Pero Juan tiene un doble sentido al escribir esto, ¿verdad? Y dice, toda la gente se le acercó, ¿verdad? Y él se sentó a enseñarles, dice. Los maestros se sentaban a enseñar, ¿verdad? Generalmente se sentaban en la silla más alta y la gente se sentaba en el suelo, ¿verdad? Para escucharle. Esta era una costumbre que usaban los rabinos, o sea, los maestros. Y aquí Jesús dice que él está como vocero de Dios, está en el templo y está tomando esa autoridad que él tiene de enseñarle a la gente. Y aquí dice que toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Y luego vamos a ver que llegan otros maestros, los maestros de la ley. Cuando vemos los maestros de la ley, están en contra de Jesús, ¿verdad? No enseñan lo mismo que Jesús. Y dice el verso 3, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida, dice, en adulterio. O sea, la llevaron hasta el templo, porque ahí estaba Jesús, ahí dice que estaba en el templo. Y tal vez allá en los corredores o en la entrada, ¿verdad? Dice que la llevaron allá, ¿verdad? Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, maestro. O sea, aquí van a tratar
cuando le dicen maestro, se lo están diciendo de una manera irónica, ¿verdad? Como diciendo, tú que te crees maestro, a ver qué nos dices de esto, ¿verdad? Como diciendo, a ver si realmente eres maestro. Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio, dice. Y en la ley de Moisés, dice, la que se dio allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Nos ordenó, en la ley Moisés, dice, nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Y dice el verso 6, con esta pregunta lo estaban tendiendo una trampa. O sea que era era una manera de comprometer a Jesús. Si Jesús, si lo querían poner a ver si él estaba a favor de la pena de muerte, o si decía que sí había que cumplir con la pena de muerte, lo podían acusar de que los romanos, como cuando estaban ahí controlando el pueblo de Israel, lo podían acusar contra los romanos de que él estaba dando una orden o apoyando la pena de muerte, porque los romanos no permitían que los judíos mataran, al menos que les dieran permiso, ¿verdad? Les dieran permiso. Lo mismo que hicieron con Jesús, ¿se acuerdan? Los judíos, los fariseos y los saduceos querían matar a Jesús, pero se lo llevaron a Pilato, ¿verdad? Para que Pilato les diera el ok, ¿verdad? O sea, ellos no estaban autorizados para matar o dar la pena de muerte a alguien, al menos que los romanos les dieran la autoridad también, les aprobaran. Y aquí Jesús lo estaban poniendo entre dos situaciones, ¿verdad? Si él decía que sí, que estaba de acuerdo con la pena de muerte, le iban a acusar, ¿verdad? Contra los romanos. Y si decían que no, iban a decir que estaba en contra de Moisés, ¿verdad? O sea, como sea, Jesús, el propósito que estaban haciendo esto era para que quedara mal, ¿verdad? Cualquiera de las respuestas que él diera, si era sí o no, ¿verdad? Con ninguna iba a salir victorioso Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso dice el 6, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo contra Herodes, ¿verdad? Contra el rey que estaba en esa época. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Bueno, esto es bien importante, hermanos, porque si ustedes recuerdan, cuando Dios dio los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 31:18, dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevó las tablas de piedra escritas, dice, con el dedo de Dios, ¿verdad? Si usted lee ese pasaje, apúntelo, Éxodo 31, no sé si lo leo, ¿verdad? Éxodo 31:18, eso dice, ¿verdad? Dice así, dice, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, está hablando de Dios, ¿verdad? En este caso, es Dios está hablando está dando la ley a Moisés para que se la dé al pueblo. Les dio las dos tablas de la ley, dice, que eran dos lajas escritas y luego dice con el dedo mismo de Dios, ¿verdad? Y no es que Dios en el monte Sinaí tuviera dedos, ¿verdad? Es una forma de decir que Dios mismo puso esos mandamientos en las piedras, ¿verdad? Es una forma de decir, y Dios mismo las escribió, o Dios mismo hizo posible que quedaran escritas, ¿verdad? Pero es una forma que se llama antropomorfismo, ¿verdad? Donde se le da a Dios cualidades como son humanas para que entendamos, ¿verdad? Que Él las escribió, que no fue idea de Moisés, sino que fue idea y la autoridad de Dios ahí la puso, ¿verdad? Ahí puso sus leyes, ¿verdad? Pero aquí Jesús dice que también, dice que, dice el versículo 6, pero Jesús se inclinó y con el dedo, dice. Acordémonos que Juan está presentando de que el verbo es Dios, ¿verdad? Jesús es el verbo y verbo es Dios, dice. Y aquí está dando a entender que Jesús es ese mismo Dios que estuvo allá con Moisés
y que aquí está también escribiendo una nueva ley. Fíjense que Jesús está escribiendo una nueva ley, ¿verdad? Y aunque no dice que está escribiendo, pero al final vamos a ver de qué se trata esto que está escribiendo Jesús. Porque muchos han especulado que qué escribió. Pues no lo dice que escribió, ¿verdad? Ay, es que Pero tengo lo que sí tenemos que entender es que cuando Dios escribe algo, es porque algo va a dejar claro, ¿verdad? Que es lo correcto hacer. Por ejemplo, cuando Dios escribió los mandamientos, está escribiendo qué es lo que el humano debe de hacer, ¿verdad? O no hacer. Por ejemplo, dice, no cometerás adulterio. Sí, Dios dijo eso y las consecuencias están ahí, ¿verdad? Porque el adulterio, pues, ah, muestra infidelidad en el hogar, se destruye el hogar, se destruye la familia, sufren los hijos, en fin, un problema grande, ¿verdad? Aunque mucha gente no lo ve como un problema grande, pero sí es un problema grande entre los ojos de Dios. Y aquí, pero Jesús ahora está en otra etapa, ¿verdad? En otra etapa y Jesús va a escribir algo, que aunque no dice qué es, pero vamos a ver cómo termina la situación, ¿verdad? Cómo termina. Y lo que Jesús está poniendo es una nueva ley, ¿Tú quieres te sirvo brócoli? un nuevo concepto. Entonces, estamos viendo eso. Ahorita vamos a verlo. Y dice el versículo, pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo, dice, en la tierra, ¿verdad? No en las piedras, sino en la tierra, ¿verdad? Y algunos especulan diciendo de que escribió en el polvo, ¿verdad? O en el suelo, porque el hombre fue tomado del polvo, ¿verdad? Y como que Jesús quiere dejar escrito en el hombre qué es cuál es su voluntad, ¿verdad? Cuál es lo que Dios quiere cómo el hombre quiere que viva, qué es lo que el hombre debe de recibir de Dios en su carácter, ¿verdad? Y dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? En otras palabras, Jesús eh, no está en contra de la ley de Moisés, al contrario, él está diciendo, estoy de acuerdo de que la ley de Moisés se le dijo que este pecado merece la pena de muerte. Estoy de acuerdo en eso, dice Jesús. Pero el de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra, dice, ¿verdad? E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo, ¿verdad? Es que, y entonces estas palabras de Jesús hicieron su efecto en la mente de estas personas, de estos maestros de la ley y de estos fariseos. Y dice, al oír esto, verso 9, se fueron retirando uno tras otro, comenzando de los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. En otras palabras, estamos viendo de que las palabras de Jesús tuvieron tanto poder en la conciencia de ellos, que Jesús le dijo, el que esté sin pecado, aquel que, que sea, tenga la autoridad moral de llevar a cabo este juicio, ¿verdad? Y que no tenga pecado, pues adelante, dijo Jesús. Estoy de acuerdo que ustedes cumplan con la ley que se les dio, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que ellos, al oír estas palabras, dice que fueron reconsiderando de que no tenían la capacidad moral de poder tirar la piedra, porque ellos se dieron cuenta que ellos eran tan pecadores como la mujer, ¿verdad? Y que si ellos ejecutaban este juicio, pues también ellos merecían un juicio similar, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo que con la vara que tú mides serás medido. Acuérdense que Jesús dijo eso allá en el Sermón del Monte. Eso lo vamos a ver también. Quiero que vayamos a esa parte para que podamos entender, ¿verdad? Ah, lo que está sucediendo, ¿verdad? Cuando Jesús, allá en el Mateo 7, el Sermón del Monte, Jesús dijo estas palabras. Mateo 7, versículo 1 al 6.
Bueno, tiene una explicación bastante amplia esto, pero vamos a tocarlo ligeramente. Lo que Jesús les enseñó en el Sermón del Monte, que es la ley de Cristo, ¿verdad? Que es la ley, la nueva ley, podríamos decir, ah, aparte de los 10 mandamientos, Jesús está enseñando cosas que nosotros debemos aprender. Y dice el capítulo 7:1 de Mateo, dice, si no juzguen a nadie. Ah, pero cuando esta palabra juzgar, ah, a veces se malentiende, ¿verdad? Porque uno sí puede juzgar, o sea, sí puede darse a saber lo que es bueno y lo que es malo y condenar lo malo. Claro que eso sí, eso se puede hacer, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir esta palabra en este contexto es no condenen. Dice, no, no juzguen ni condenen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y luego dice, verso 2 porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. En otras palabras, en vez de juzgar, ten compasión, ¿verdad? En vez de condenar, perdona y dale a la otra persona la oportunidad que reflexione y que enmiende su vida, ¿verdad? O su proceder. Porque si tú acusas a alguien también y a alguien tú le dices que tiene defecto o tiene un error, la otra persona seguramente te va a decir que tú también tienes errores. Y no se va a equivocar porque todos tenemos errores. Entonces, lo que Jesús está recomendando es de que en vez de ir a un juicio, en vez de condenar a la gente, que nosotros seamos prudentes y que demos cuenta de que todos somos pecadores, todos fallamos, unos de una manera, otros de otra, pero que todos fallamos. Y si queremos ser estrictamente jueces, pues también tenemos que someternos nosotros a un juicio, ¿verdad? O sea, porque la ley es para todos. Y luego dice el versículo 3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Una astilla es un pedacito muy chiquito de basura o de madera. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no les das importancia a la viga? O sea, la viga es un pedazo de madera muy grande, ¿verdad? Que se pone en los techos para sostener el techo. Y la viga que está en el tuyo, dice. Como si no te fijas en la pequeñez que tiene tu hermano, pero no te fijas en el pecadote que tú tienes, dice. Es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Palabras simples. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Dice. Y luego dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. O sea, primero arregla tus defectos, dice Jesús, y luego trata de arreglar los del vecino, ¿verdad? O de tu hermano. Encárgate primero de los tuyos. Y entonces eso es lo que Jesús enseñó en su ley, ¿verdad? Es en la ley de Cristo, en el Sermón del Monte. Y es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y en el capítulo, regresando a Juan capítulo 8, versículo 9, dice, al oír esto, oír las palabras de Jesús, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Y por qué Juan dice que los más viejos? Porque mientras más viejo es una persona, más pecados ha cometido. Y luego dice, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Se fueron aquellos que eran acusadores, eran aquellos que querían ser juez y condenar a la mujer. Bueno, ya la habían juzgado y condenado, ¿verdad? Según ellos, pero Jesús aquí se presenta como un abogado defensor. La lección más sobresaliente, una de las lecciones más sobresalientes del Evangelio de Juan, donde podemos ver cómo Jesús trae luz, ¿verdad? Trae luz, o sea, trae conocimiento, donde Jesús está mostrando de que ningún ser humano, por ser pecador y por tener fallas, puede juzgar a otro ser humano porque está en igual de condiciones, ¿verdad?
El único que puede juzgar, pues es Dios, ¿verdad? Porque Dios es santo, es perfecto. Entonces aquí es lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Es que lejos de nosotros de, como leímos en Mateo, de ser jueces, debemos primeramente fijarnos en nuestros errores, nuestras deficiencias y arreglarlas, ¿verdad? Antes de preocuparnos por las deficiencias de los demás, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan deficiencias en los demás, sí, sí hay, pero el trabajo nuestro no es juzgar ni condenar, ¿no? Eh, ni mandar al infierno a nadie, porque no tenemos ese poder y esa potestad, ¿no? Eso la tiene Dios. Es lo que está tratando de enseñar esto, ¿verdad? Y y lo que está mostrando también aquí es que estos maestros de la ley y fariseos aparentaban ser personas que muy decentes, ¿verdad? Ante toda la gente. Pero al final Jesús les habla a su conciencia y les hace ver de que no eran tan limpios moralmente como ellos aparentaban ser, ¿verdad? Y ese es el punto que trae aquí la luz que trae Jesús, ¿verdad? Si estas personas que eran de las más religiosas tenían pecado, ahora imagínense los que no eran menos religiosos, estaban más lejos de tener una relación con Dios, pues estarían peor, ¿verdad? O sea que aquí lo que Jesús está poniendo en evidencia es que la religión no quita el pecado, ¿verdad? La religión no te hace santo, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir Jesús, Juan, en este capítulo, ¿verdad? Que esos maestros de la ley que estaban en el templo, metidos ahí, y los fariseos que eran estrictos seguidores de los mandamientos y meticulosos en todo lo que hacían, eso no los hacía santos, ¿no? Ni los hacía mejores. Entonces, eran tan igual que la mujer esta que me cometió adulterio, tenían el mismo problema. Ajá. Y el mismo problema es que todos tenemos una naturaleza pecadora, ¿verdad? Inclinada al pecado, que nos seduce, que nos tienta, que está ahí, no dejándonos ser perfectos ni santos, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que está tratando de enseñar Juan, trayendo esta luz, ¿verdad? Jesús lo que vino a hacer, les vino a decir a los fariseos y a los maestros de la ley, como- indirectamente les dijo, no se los dijo directamente en su cara, ustedes son igual que esta mujer, pero con las palabras que le dijo, los resultados hicieron ver de que ellos eran tan pecadores como la mujer, ¿verdad? Porque ellos dijeron, no, pues se dieron cuenta de que ellos eran pecadores y no tenían la autoridad moral, ¿verdad? De poder condenar a esta mujer. Porque tal vez Jesús les pudo después decir, ¿verdad? Como Jesús conoce el corazón de cada quien y es Dios, ¿verdad? Tal vez él le pudo haber sacado su lista a cada uno de ellos y decirle, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y has pecado aquí, has pecado acá en esto y en esto y en esto. Les hubiese sacado una lista como se la podía sacar a cualquier ser humano, Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce todo lo que hacemos. Y es lo que está queriendo mostrar Jesús sin ser tan agresivo, ¿verdad? Simplemente con su palabra poderosa, que es verdad, le hace ver al ser humano que su condición, ¿verdad? Su condición. Entonces, cuando llega al versículo 10, dice, entonces él, acuérdense que Jesús estaba inclinado, ni siquiera los estaba viendo a ellos a los ojos, simplemente les dijo lo que tenía que decirles. Dice que estaba inclinado escribiendo, o sea, no les estaba acusando con la mirada a ninguno de ellos, simplemente él les dijo eso y estaba inclinado, ¿verdad? Escribiendo en el suelo, ¿verdad? Entonces, verso 10 dice, entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están? Les dijo, ¿dónde están aquellos que te acusan? Aquellos que te juzgaron y te condenaron. ¿Dónde están? Y luego le dice, ¿ya nadie te condena? Le dice. O sea, aquellos que te estaban condenando ya no están aquí, ya se fueron. Y entonces ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús le hubiese dicho, pero yo sí te puedo condenar porque yo sé que tú eres pecadora, ¿verdad?
Entonces, sí, y yo sé que tú has pecado. Jesús le pudo haber dicho eso, ¿verdad? Pero como Jesús no vino a condenar, sino a salvar, Jesús no vino a juzgar, sino a redimir, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, tampoco yo te condeno, le dice, no te condeno. O sea, aunque tú te mereces la condenación, no te voy a condenar. Pero también Jesús le dice algo, ¿verdad? Le dice, ahora vete y no vuelvas a pecarles. No continúes haciendo esto que estás haciendo porque esto es pecado. Tú sabes que es pecado y sabes que está mal lo que estás haciendo, así que deja de hacerlo, le dijo Jesús. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Jesús es el propósito de Dios, el propósito de Jesús, no es condenar a la gente ni mandarla al infierno, sino es restaurarlos, ¿verdad? Dar la oportunidad de recapacitar y de reiniciar por una nueva oportunidad, una nueva vida, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo todo eso, ¿verdad? Si nosotros vemos Gálatas 6, versículo 1, ahí es donde está la ley de Cristo, ¿verdad? La ley de Cristo. Claramente el apóstol Pablo lo dice que es la ley de Cristo. Entonces dice así Gálatas 6:1. Dice, hermanos, le está hablando a la iglesia que estaba en Galacia. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, dice. No dice cuál pecado, que hay muchos pecados, ¿no? Aquí nos da una, él el apóstol Pablo está suponiendo que ellos saben que es pecado, saben qué cosas ofenden a Dios, ¿no? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, dice, ustedes que son espirituales, dice. En otras palabras, Jesús viene a enseñar ah, que una persona espiritual es aquella que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Mientras que los fariseos pues no tenían el Espíritu de Dios, ellos se dejaban guiar por lo que entendían de la letra, ¿verdad? Pero no se dejaban guiar por el Espíritu de Dios, precisamente, y no lo tenían, ¿verdad? Pero el cristiano ya lo tiene. Por eso Jesús dice aquí, hermanos, si ustedes si alguien de ustedes es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, dice, no, ustedes que son guiados por el Espíritu Santo, dice, y no por la letra de la ley, dice, deben restaurarlo con una actitud humilde, dice. O sea, yo me humillo al reconocer que yo también soy pecador. En ese caso, el que va a restaurar, tiene que, el que va a restaurar al que ha cometido pecado, tiene que ser humilde, reconocer que también él es pecador y va a considerar que su hermano, el que pecó, pues fue débil o tuvo una tentación muy fuerte que no pudo resistirla o no pudo sobreponerse a ella. Pero cuando dice con actitud humilde, no es como decirle, ¿sabes qué? Tú eres un pecador y te mereces ir al infierno y este, y es más, ojalá y Dios te castigue, ¿verdad? Eso no es una actitud humilde, ¿verdad? Una actitud humilde es cuando uno reconoce también que es débil y que es susceptible a cometer alguna falta. Y luego dice el versículo, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. O sea que la tentación a nuestra naturaleza humana está ahí, está latente, ¿verdad? Eh, Cualquier momento puede uno sufrir una tentación y si no está firme en el Señor, pues va a sucumbir, o sea, va a pecar, ¿verdad? Pero lo bonito de la ley de Cristo es que le enseña a la iglesia a hacer de una manera distinta como estaban actuando los fariseos. Es que los fariseos llevaron a la mujer para que la apedrearan, mientras que Jesucristo no busca nuestra destrucción, sino busca nuestra restitución, ¿verdad? Y ese es el mensaje del Evangelio, que Jesús vino a traer luz, que el plan de Dios no es condenar ni destruir al pecador, porque todos son pecadores, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese es el plan de Dios, que la gente se arrepienta de su pecado,
que la gente pueda corregirse, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, desde luego, ¿verdad? Y que se humille, reconocer que necesita ayuda, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Y esto es lo que los fariseos no podían entender. Y cuando uno aplica la ley, ¿verdad? En vez de la gracia, aquí vemos que Jesús lo que está aplicando es la gracia de Dios. Él pudo haber aplicado la ley, pero ¿de qué sirve aplicar la ley, verdad? Si la persona no se va a corregir. Y lo que Dios quiere es darle una oportunidad para que corrija y cambie su manera de ser, ¿verdad? Y pueda obedecer a Dios de una manera guiada por el Espíritu de Dios y no tanto por la letra, ¿verdad? Y es el propósito del Evangelio. Pero vamos a pasar a otra cosa, ¿verdad? Vamos a pasar a la segunda parte de este estudio, ¿verdad? Otro error que cometieron estos fariseos es que nada más llevaron a la mujer. Llevaron a la mujer y la ley decía que tanto al hombre como a la mujer que habían cometido adulterio, habría que castigarlos con la pena de muerte porque eso traía un mal. Necesitaba ser una ley dura para que el pueblo entendiera la gravedad de la falta, ¿verdad? Y que tuviera temor en no hacerla, ¿verdad? Porque las consecuencias iban a ser muy duras, muy terribles. Entonces, ese era el propósito de la ley, porque Dios sabía que el corazón humano es duro, ¿verdad? Es muy terco, ¿verdad? Y a pesar de eso, como podemos ver aquí, aunque sabían que la pena era de muerte, aún así lo hacían, ¿verdad? O sea que el problema del ser humano es un problema serio, ¿verdad? Porque ni aún con la pena de muerte él se corrige, ¿verdad? Es corregible, al menos que el hombre se humille y le busque ayuda en Dios, ¿verdad? Y reconozca que el pecado lo que hace es dañarle a él, dañarle a su familia, dañar a la sociedad, en fin, todo eso. Hay personas, además, que cometen un delito, lo meten a la cárcel, salen, lo vuelven a hacer y lo vuelven a meter y así están, ¿verdad? A ver, lo tienen que dejar ahí de por vida para que ya al menos se calmen, ¿verdad? Y no le hagan daño a más gente. Pero en realidad el propósito de Dios es de que el hombre se arrepienta, que el hombre busque ayuda en el Señor, ¿verdad? Y que Dios la pueda transformar, porque es el plan de Dios, no es de destruir al hombre, sino de ayudarle, ¿verdad? Vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? En la segunda parte de este capítulo es del versículo 12. Ya se fue el tiempo, ya se fue casi una hora. El capítulo 12 vamos a ver que Jesús dice que Él es la luz del mundo. En otras palabras, de que si nosotros no seguimos el modelo que acabamos de ver aquí arriba, de la primera parte del capítulo 8, ya vimos que los fariseos andaban en tinieblas, mientras que Cristo es la luz, ¿verdad? Si nosotros seguimos el modelo de los fariseos y de los maestros de la ley, pues vamos a seguir estando en tinieblas, ¿verdad? Y lo que Jesús quiere es que sigamos lo que Él acaba de enseñar, ¿verdad? Que es el perdón y la oportunidad que Dios le da a todo ser humano de arrepentirse. Ya vimos que Pedro dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el plan de Dios. Y es lo que vino a enseñar Jesús, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 12, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, Jesús estaba en el templo y allá en el templo había una sección donde había unos candeleros, unas luces, ¿verdad? Se dice que ahí en el área donde se depositaban las ofrendas, que más adelante ahí dice que estaba Jesús, dice que ahí había unos candeleros grandísimos, ¿verdad? Y todo el tiempo estaban encendidos, dando a entender de que la luz en el templo, la luz representa la presencia de Dios allá en el templo. Pero ahí Jesús está en persona, la presencia de Dios está en persona en el templo, ¿verdad? Y él por eso dice, yo soy la luz del mundo. Esa luz que está ahí en las candeleros, dice, es una luz artificial, ¿verdad? Luz física. Pero Jesús lo que está queriendo decir es que yo soy la luz
que ustedes necesitan para su vida espiritual, para que ustedes sepan cómo administrar su vida de una manera espiritual, ¿verdad? De una manera que agrade a Dios, que vaya con el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es de salvar al mundo, no de condenarlo, porque condenado ya está, sino de salvarlo, de restituirlo, de recuperarlo, ¿verdad? Y luego dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, cómo vivir de una manera que agrade a Dios. Esa vida se refiere. Luego dice, le dijeron a Jesús, aquí podemos ver cómo siguen los fariseos chocando con Jesús, ¿verdad? Ya vieron que Jesús tenía razón, que les hizo ver su pecado. Cuando pues les dijo, el que esté sin pecado, tira la primera piedra. Y se fueron, porque reconocieron que eran pecadores. Pero aquí siguen tercos, ¿verdad? Siguen en las tinieblas, dice el verso 13. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Dice. En otras palabras, tú solamente hablas por ti mismo, dice, y lo que tú estás enseñando, nadie te respalda, dice. Porque, o sea, lo que Jesús traía era algo nuevo que ellos nunca habían oído. Por eso dice, nadie te respalda, dice. Nosotros tenemos a Moisés que nos respalda, ¿verdad? Pero tú, dice aquí, no tienes a nadie, ¿verdad? En otras palabras, no vale porque no tienes quien te apoye. El versículo 14 dice, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Dice. En otras palabras, yo vengo del cielo, dice Jesús. Yo vengo del cielo, tengo una conexión con el Padre, con Dios Padre, dice. Y luego dice, y luego dice el versículo, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, ni siquiera tienen ni idea que quién soy, dice Jesús. Como diciendo, ni siquiera saben que yo vengo del cielo. ¿Verdad? Y luego el versículo 15 dice, mire, y eso Jesús les vuelve a decir que están en tinieblas. Ustedes juzgan según criterios humanos. ¿Ves? Ustedes juzgan según criterios humanos. Lo que le parece bueno a ustedes y malo a ustedes, así juzgan. O sea que no es el juicio de ustedes y su entendimiento de ustedes de lo bueno y lo malo está muy limitado, le está diciendo Jesús. Yo en cambio, el versículo 15 en la segunda parte dice, yo en cambio no juzgo a nadie, dice. Y si lo hago, dice el verso 16, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi propia cuenta, sino en unión con el Padre que me envió, dice. En otras palabras, aquí vuelve Jesús a decir que Él tiene la misma capacidad del Padre para conocer lo bueno y lo malo y para hacer un juicio correcto. Y luego dice el verso 17, en la ley de ustedes, fíjese, aquí Jesús les dice que ellos tienen una ley, claro, la ley que recibieron en el monte Sinaí, pero Jesús nunca dice en la ley de Dios, ¿verdad? Él dice en la ley de ustedes. Está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Sí, porque cuando iban a juzgar a alguien necesitaban por lo menos dos testigos, ¿verdad? Si no, pues el juicio era por falta de testigos y no procedía. Luego el verso 18 dice, uno de mis testigos soy yo mismo, dice Jesús. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí. O sea, dice Jesús, para hacer un juicio necesitan por lo menos dos testigos, dice, que hablen con la verdad. Yo soy un testigo porque hablo con la verdad, dice. Y mi Padre, dice, o sea, Dios es el segundo testigo que está juntamente conmigo, dice. Pero ellos no entendían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo tenían como un loco, como un endemoniado que decía puras cosas fuera de sí. Si supieran quién soy yo, dice Jesús, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Y
aunque aquí no lo dice, ¿verdad? Pero si uno estudia y ve las partes del templo como estaban, donde estaba donde ponían las ofrendas, ahí estaban unos candeleros grandes de luz, ¿verdad? Entonces por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo estoy aquí en el templo enseñando, yo soy la verdadera luz, ¿verdad? En otras palabras, ustedes están en tinieblas porque ustedes no entienden, no me entienden a mí y no me entienden a mí porque no entienden a Dios y no lo van a poder entender porque ustedes se aferran a su manera de pensar y a su manera de creer y de ser. En otras palabras, están dominados por su propia mente, su propio conocimiento, que es limitado y ustedes están encerrados en aquello y nunca van a poder salir de allá. Por eso dice el verso 20, estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano, dice, porque aún no había llegado su tiempo. En otras palabras, estamos viendo de que Jesús es la luz que nosotros necesitamos, necesita toda la humanidad, sobre todo aquellos que son líderes religiosos, ¿verdad? Son los que más necesitan la luz de Dios porque son los que guían al pueblo. Aquí los que guiaban al pueblo eran los maestros de la ley y los fariseos. Y también estaban los saduceos, que era otro grupo. Los que vendían animales y todo eso en el templo eran los saduceos. Entonces, todos ellos ya vimos que estaban en tinieblas, ¿verdad? Porque no habían entendido el plan de Dios y todo lo hacían de una manera, pues, de acuerdo a su entendimiento. Y vamos a ver que el resto de este capítulo, vamos a ver que Jesús más adelante les dice que ellos se creían hijos de Abraham, que tenían mucha fe en Dios, ¿verdad? Y que por ser descendientes de Abraham, pues ellos tenían asegurado su relación con Dios, ¿verdad? Pero Jesús le va a hacer ver que eso es un error también, porque no es por ser de la raza descendiente físico de Abraham que ellos tenían la fe de Abraham, ¿verdad? O tenían una relación con Dios como la de Abraham. Aunque eran sus descendientes, pues no es así, dice. O sea que no es el parentesco humano lo que te hace hijo de Dios, ¿verdad? O te hace que practiques, seas una persona espiritual guiada por el Espíritu de Dios. No es así, dice Jesús, sino aquel que cree en mí es el que va a recibir el Espíritu, como estudiamos en el capítulo 7, que el Espíritu es esa agua, ¿verdad? Que dijo en el capítulo 7 que se refiere al Espíritu Santo, que viene a vivir en el ser humano internamente y a transformarlo. Entonces, pues el tiempo ya ha avanzado y no nos va a dejar ver todo eso, pero al menos ya vimos el capítulo 8 del 1 llegamos hasta el 20, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Que Jesús es la luz del mundo y que esa luz es lo que trae es el conocimiento de que todos somos pecadores, de que por la religión no quita el pecado, nada más lo aparentemente como que lo tapa, ¿verdad? Pero no, sí, el ser humano sigue siendo pecador, ¿verdad? Lo que Jesús viene a mostrar es de que Él no quiere condenar a nadie, ah, porque ya está condenado, ¿verdad? El ser humano ya por el pecado ya está condenado, pero Jesús no viene a rematarlo, ¿verdad? No viene a decirle, tú estás condenado y no tienes remedio, al contrario, Jesús viene a darle una nueva oportunidad, que se arrepienta y que puede ser una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que trae Jesús. Y esa es la luz que nosotros debemos de enseñar también, que en el mundo todos somos pecadores, en el mundo unos pues pecan más, otros pecan menos, pero en realidad todos tenemos una naturaleza que la domina el pecado. Y en este capítulo, más adelante, vamos a ver que Jesús le dice que, que, que todo el que peca es esclavo del pecado. Más adelante en el versículo 34, y también le dice que solamente Él, como el Hijo de Dios, no puede ser libres del pecado. Son dos verdades que los fariseos no conocían, ¿verdad? Y esos líderes religiosos pensaban de que ellos se podían liberar a sí mismos del pecado guardando la ley. Pero la ley no sirve para quitar el pecado, la ley nada más te muestra que eres más pecador, ¿verdad? Nada más te dice que eres pecador, que si cometes adulterio te vas a dar cuenta que eres un pecador, si robas, si mientes, todos los demás pecados. Lo que hace la ley es
hacerte ver que eres pecador, pero no te cura la enfermedad, no te sana, ¿verdad? Simplemente es como cuando vas al doctor y te dice, tienes tal cosa, ¿verdad? Te hacen un examen, te sacan tu radiografía y te dicen, pues está, aquí está malo el asunto, ¿verdad? Se ve ahí el problema, pero ya hasta ahí llega la ley, no te sana. El único que puede sanar el corazón humano es Cristo dándonos de su Espíritu, ¿verdad? De su Espíritu Santo. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Y este es lo que estudiamos hoy. Así que es bien importante, hermanos, como dijo Jesús, que no hay que juzgar, no hay que juzgar ni condenar a los demás, porque nosotros también, con la vara que medimos, así vamos a ser medidos. Si nosotros tenemos misericordia por la gente, también vamos a recibir misericordia. Si nosotros, en vez de condenar y mandar a la gente al infierno, pues que no tenemos ese derecho, ah, si lo hacemos, pues con esa misma vara se nos va a medir, ¿verdad? Pero es mejor medir, medir a las personas, a verlas como una creación de Dios, que Dios las ama y que quiere darle la oportunidad de enmendar el camino, ¿verdad? Y corregir sus vidas, arrepintiéndose y viniendo a Cristo Jesús para que Él nos pueda dar el poder y la capacidad de cambiar, ¿verdad? Y de superar el pecado. Aunque nunca va a ser de un día para otro, ¿verdad? Pero es un proceso, pero ya estando con Cristo en nosotros, viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, pues podríamos decir que Él va a poder lograr transformarnos con su presencia en nuestras vidas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y me gustaría ver qué piensan de lo que estudiamos hoy, qué aprendieron, qué creen ustedes que pueden poner en práctica y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco su atención y se pueden quedar ahí para comentar, ¿verdad? Con mucho gusto.